Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esta es la primera edición de Corredi Podcast, la voz de los militantes. Corredi Podcast es una iniciativa que se transmite a través de la plataforma Acción Popular TV, ¿no? Y es un honor para mí, Salvador Poma Escudero, un militante de Acción Popular, ¿no?, poder iniciar este proyecto que nace por iniciativa del Comité Ejecutivo Distrital del Agustino, ¿no? Es un espacio digital, ¿no? Es una plataforma que nos va a acercar un poco, ¿no?, a todos nosotros acerca de temas como la marcha institucional del partido, la agenda nacional de interés, con invitados, ¿no?, que en este caso son militantes, líderes del partido, de nuestro glorioso Partido Acción Popular, y como no, también intelectuales interesados en la agenda nacional, pero teniendo como el centro de atención el Perú y los peruanos, ¿no? Este programa inicial, ¿no?, tiene un invitado muy especial, ¿no? Es una persona con una larga trayectoria dentro de Acción Popular, ¿no?, que inició su carrera política allá por los años de 1979, ¿no?, en pleno proceso de transición hacia la democracia del gobierno militar, que 11 años antes había irrumpido en el orden constitucional. Nuestro entrevistado, que nos engalana hoy con su presencia, fue secretario de Juventud desde el año de 1983 en el distrito de Surco. Formó parte de la comisión reorganizadora, ¿no?, del partido en el año de 1985. Fue en 1989 secretario nacional de Juventudes. Y luego dio el salto tan importante de llegar a ser nuestra máxima autoridad partidaria en esos tiempos a nivel interno, como es ocupar la Secretaría Nacional el año de 2002. Y unos años después llegó a ser vicepresidente del partido. Estos dos últimos cargos le dieron el lugar preferente en el comité político. Pero su trayectoria no acaba acá. Nuestro correligionario ha ocupado también cargos de elección popular, como ser regidor metropolitano de la capital entre el año 1990 y 1995, y ser nuestro candidato, ¿no?, por Acción Popular, ¿no?, para la alcaldía de Lima, ¿no?, desde el año 1998, ¿no? Sin más preámbulos, quiero invitar, ¿no?, a nuestro invitado hoy especial, que nos engalana con su presencia, a nuestro correligionario Luis Enrique Gálvez de la Puente. Bienvenido. Muy buenas noches, Salvador. Para mí es un gusto estar aquí en esta plataforma, poder conversar contigo sobre temas tan importantes como los que son materia de esta reunión. El gusto es mío, Luis Enrique. Como sabes, hoy día es nuestra primera emisión. En el mes de abril, hace unos días nada más, fue el 5 de abril, ¿no? Y bueno, se nos trae las fechas y la acordación, un hecho político muy importante en los últimos. Preguntándote, iniciando esta primera edición, en tus palabras, ¿qué recuerdas de ese evento? ¿No? Creo que hablar de ese evento es también hablar del estado de la democracia en ese tiempo y compararlo con el actual. ¿Qué pasaba en Acción Popular? ¿Qué pasaba con Luis Enrique ese 5 de abril de 1992? Bueno, en el año 92 estaba yo de regidor metropolitano, ¿no? Había entrado al Consejo de Lima por la lista del Fredemo, que encabezó Juan Inchausti, el alcalde era Ricardo Belmont,
y en esos momentos, además, el partido tenía una importante bancada en el Congreso, producto de esta alianza electoral Fredemo. Pero tanto en el caso de las municipales como en el Congreso Nacional había sido derrotada la alianza Fredemo por dos candidaturas que podría decir improvisadas, surgidas a último momento y sin mayor preparación política, que era la candidatura de Belmont a la alcaldía de Lima en el año 89 y la candidatura de Fujimori en el año 90, ¿no? Este triunfo de estas dos agrupaciones independientes o novatas se debía a un descontento que existía en la población por la incapacidad que había mostrado la democracia en poder enfrentarse a lo que era en ese momento una importante agresión que sufría el país del terrorismo. Los atentados eran cada vez más frecuentes y además a una crisis económica muy grave en la que salía el país del gobierno de Alan García, con una hiperinflación que había empobrecido a la mayor parte de la población, ¿no? Entonces, la alianza electoral Fredemo, que era de los dos partidos tradicionales, el Partido Popular Cristiano y Acción Popular, con el Movimiento Libertad, que encabezaba Vargas Llosa, no había tenido el éxito que se había previsto y la población se inclinó por estas novedosas candidaturas del Movimiento Obras de Belmont y luego del Cambio 90 de Fujimori, ¿no? Y el golpe nos da en un momento en el cual el Congreso, junto a la bancada de Fredemo, con la bancada del Fujimorismo, de Cambio 90, Cambio 90 en ese momento, eran mayoría y podían perfectamente dar un respaldo al gobierno, ¿no? Fredemo había tenido una política, una propuesta política liberal, ¿no? Neoliberal, la necesidad de un ajuste económico como el que había hecho o parecido, porque fue mucho más radical y torpe el que hizo Fujimori, pero la propuesta de privatizar el sector público era común, ¿no? Y en cuanto a la lucha contra la subversión, se habían dado todas las facultades delegadas al gobierno a través de del Congreso de la República. Entonces, realmente no había una justificación real para un golpe de Estado como el que hizo Alberto Fujimori, sino que fue únicamente la voluntad de gobernar sin ningún cortapisa, sin ningún control, ¿no? Y eso es lo que llevó pues a esta situación. En nuestro caso, como regidor de Lima, tuvimos una reunión del Consejo de Lima al día siguiente o 2 días después del golpe, y en ese se planteó el rechazo a este golpe, pero la posición de Belmont fue muy tibia, porque recogía lo que era el sentir de la población, según dijeron los regidores de la bancada de obras, que la gran mayoría de la población respaldaba el golpe. Y ese fue el gran problema de poder oponerse a esta medida antidemocrática de Fujimori, que había un respaldo mayoritario según todas las encuestas y se notaba además en las calles mismas, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta también que había habido un proceso de cambio político. Estamos en el presente, no podemos configurarlo, verlo en todo su paisaje. Y los outsiders, como el caso de Belmont, era una especie de paralelismo. Incluso él empezó antes con Fujimori. Y claro, podemos decir de que esa percepción y ese recuerdo que tienes de que fueron muy tibios, explica que había una hermandad, pues de alguna manera Belmont no venía de la clase política, no venía propiamente del universo del sistema político que había nacido con la nueva democracia en los años 80. Eh, Tal vez me podrías detallar algunas cosas internas del partido, o sea, la reacción de Benaunde, del secretario de entonces, porque esos días fueron muy movidos. Acuérdate que Fujimori toma el Congreso, lo cierra, Felipe Sterling, Carlos Ferrero, salen a defender. Su vicepresidente de Fujimori como Máximo San Román rechaza
esa toma del orden y el rompimiento del Estado de Derecho. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, la posición del partido fue radical, en contra totalmente de lo que era este golpe. Lo que sucede es que por las conversaciones dentro de Fredemo y los acuerdos que habían con los sectores del propio Cambio 90 en el Congreso, las cámaras, tanto de diputados como de senadores, estaban presididos por representantes del PPC. No obstante que el PPC no es el que tenía la mayor cantidad de votos dentro de la bancada del Fredemo. Estaba Felipe Osterling en el Senado y Ramírez del Villar en la Cámara de Diputados, ¿no? El partido tuvo una reunión, un plenario inmediato después del golpe en el cual se rechazó esa medida de Fujimori. Belaúnde dio un mensaje condenando esto y demostrando que es una ruptura del sistema democrático. Recuérdese que él era senador vitalicio en ese momento con la Constitución del 79 como expresidente, e inmediatamente se le desconocieron todos sus derechos, ¿no es cierto? Y hasta se le quitó la seguridad personal que tenía, ¿no? Entonces, el partido tuvo una posición dura, pero repito, el gran problema que existía era que la población respaldaba el golpe. Y eso es una lección que hay que aprender. Uno dice la voz del pueblo, la voz de Dios, y que la democracia es eso, la voluntad del pueblo. Pero en democracias como la nuestra, y a veces también en otros lugares más consolidados en el mundo, la población es muy reactiva, es muy emotiva y no siempre racionaliza las acciones que se realizan desde el gobierno y cómo eso afecta el sistema democrático. Y entonces el respaldo general en las calles era a favor de Fujimori, que había votado a todos esos políticos, a esos partidos incapaces de la Cámara, un Congreso que no servía para nada. Convocó el gobierno a reuniones de asociaciones y de gremios, la gente conversaba, una democracia directa, la típica, muy parecido a lo que hizo Velasco también en su momento, cuando el Congreso lo convirtió en una sala en la que se reunía la Confederación Nacional de Campesinos, ¿no es cierto? Y entonces se cree que puede el gobierno gobernar directamente con la población. Sin embargo, hubieron presiones fuertes de parte de las organizaciones más institucionalizadas del país con la Organización de Estados Americanos, y esto se obligó a Fujimori a tener que convocar a una elección que fue el Congreso Constituyente Democrático un año después, que fue una cosa de trató de disimular lo que era su voluntad inicial, gobernar solo, que es lo que se quería, pero después ya con un Congreso genuflexo, como fue el Congreso Constituyente Democrático, y luego las posibilidades que tuvo de tener amplias mayorías en el Congreso con posterioridad y en un Congreso unicameral, obviamente pudo seguir desarrollando sus políticas, ¿no? Por supuesto, ya una vez que consolida uno la dictadura, que controla al poder electoral, al poder judicial, a la Contraloría, al Ministerio Público, ¿no? Entonces ya se hace mucho más sencillo conseguir el aparato general de la población para conseguir los respaldos en unas votaciones o incluso mediante fraudes. Porque, por ejemplo, en la elección del Congreso Constituyente Democrático y luego en la aprobación de la Constitución, sobre todo en esta última votación, hubieron serias dudas de que la Constitución se haya aprobado con más del 50%. El margen fue escaso y hubieron muchos cuestionamientos de votación en las zonas rurales en las que el ejército, con motivo de la lucha antisubversiva, controlaba los locales de votación e influenciaba, obviamente, en el sentido de los votos. Entonces, lo que hay que saber es que las dictaduras a veces nacen con la simpatía del pueblo. Es más, yo diría que casi siempre es así. Y ya después, cuando se ve que el poder absoluto lo que genera es una corrupción absoluta y que la democracia, con todos sus defectos, siempre tiene mejores mecanismos para que se dé cuenta uno de los actos de corrupción y los pueda controlar o sancionar,
recién muchos años después cae un régimen dictatorial. Entonces hay que tener cuidado siempre de esos caudillos que consiguen grandes respaldos en momentos de coyuntura, criticando o destruyendo instituciones, como está sucediendo hoy en día. Hoy en día es sistemática la reacción del gobierno respecto de las críticas que realiza el Ministerio Público y el Poder Judicial, ¿no? Y ese es un mecanismo muy sencillo de buscar, como dicen, al culpable de todos los males. No hay seguridad ciudadana. No, no, no es por culpa del gobierno, del ministro o del Congreso, es por culpa de los fiscales, ¿no? Entonces hay que reestructurar la fiscalía y uno tiene que darse cuenta que lo que se busca ahí no es perfeccionar esta institución del Estado, sino controlarla para taponear todas las investigaciones que existan respecto de los actos de corrupción, malversaciones y abusos de autoridad que se están dando durante el régimen. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese tipo de discursos que simplifican nosotros los buenos, ellos los malos, ¿no? Y que a veces encandilan al pueblo con soluciones fáciles, ¿no? Como te decía, Luis Enrique, hablar del 5 de abril es referirnos al estado de la democracia en el Perú, de ese tiempo y de ahora, y también de un contexto, el contexto internacional, ¿no? En el año 92 había un contexto proclive por el triunfo de las democracias y del modelo capitalista de libre mercado hacia la apertura económica, hacia un consenso que decían de Washington, y ese consenso decía que la democracia, como lo expresó el intelectual de esa época, Francis Fukuyama, de que la democracia liberal era el único camino para un régimen político, para el progreso económico y para una comunidad global, globalizada. La globalización se comenzó a hablar. Ahora, ¿tú cómo ves la democracia actual, el estado de la salud de la democracia en el Perú? Y compara también, te invitaría a que nos puedas dar tu comparación con respecto al escenario global. Hoy día tenemos otro escenario en donde China ha aparecido, Estados Unidos se siente amenazado y se han comenzado a romper en un efecto dominó muchas de esas certezas que ahorita que hemos estado hablando del golpe del 5 de abril, del fujimorismo y de los nuevos outsiders. ¿Qué nos puedes decir de este paralelismo, tanto por el lado de la salud de la democracia en el Perú, en qué estado nos encontramos y qué hay de los cambios que desde el 20 de enero, principalmente por este actor tan importante como es Donald Trump, ¿no? Bueno, la globalización es un fenómeno que se inicia desde el momento en que cae el muro de Berlín, ¿no? Y comienzan a surgir todos estos movimientos en la Europa del Este y en la misma Rusia, en la que se propugna el establecimiento de un sistema de libre mercado, en alguna medida, ¿no es cierto? Y además de respetar las instituciones de una democracia formal, no necesariamente, ¿cómo se puede decir?, con mucha pulcritud, porque obviamente lo que se instala, por ejemplo, en la Rusia y en muchos de los países del ex bloque soviético, fueron los oligarcas. Se hizo un proceso de privatización que cayó en manos de muchos exfuncionarios de gobierno socialista soviético que se hicieron de las grandes plantas industriales y las principales actividades económicas bancarias, ¿no? Y eso de alguna manera generó una oligarquía que hasta el día de hoy subsiste en esos modelos de los países exsoviéticos, ¿no? Y por otro lado viene el gran giro que realiza la China de Deng Xiaoping, que después de la lucha contra los que propugnaron la revolución cultural, que es una radicalización de un comunismo que uniformizaba y bloqueaba cualquier individualidad y creatividad, pasa a querer desarrollar, por el contrario, las iniciativas privadas, la creatividad, el emprendimiento de los sectores populares, principalmente comenzando con el agro, que estaba pauperizado y necesitaba esa dinámica del emprendedor, del sentirse propietario de su cosecha para poder hacer negocio. Y con Deng Xiaoping se genera pues todo ese cambio que va haciendo crecer la economía china hasta los actuales momentos en lo que es la segunda economía mundial, ¿no es cierto?,
con una población que cada año sale más de la pobreza y sale más del mundo rural para ir a la ciudad y a los sectores de capacidad económica de clase media, ¿no? Pero obviamente, como dicen los chinos, al estilo chino, o sea, mantienen una estructura jerárquica, vertical, del Partido Comunista, autoritaria, ¿no es cierto?, con todo tipo de controles, pero dejan esta libertad a la iniciativa económica y aprovechan del libre mercado para introducir sus productos en todo el mundo. Hoy en día China es el primer defensor del liberalismo económico, el libre mercado mundial, es integrante de la Organización Mundial de Comercio y acaba de presentar una demanda contra los Estados Unidos, que es de los creadores de esta organización, por justamente aplicar es como que prácticas, o sea, se aparece invertir. es como si se ¿Por hubieran qué? Porque invertido los roles, ¿no? quien promovió el mundo globalizado fue el Occidente, impulsado por los Estados Unidos, después de aplicar el Plan Marshall y lograr recuperar la Europa, propugna la expansión de ese modelo de democracia liberal, de economía y libre mercado para poder acrecentarse. Lo mismo hacen en el Japón. Muchas décadas después aparece el mismo movimiento en la Corea del Sur, en Singapur, ¿no? Y luego Tailandia, y luego incluso el Partido Comunista de Vietnam, los que habían sido los acérrimos enemigos de primero los franceses en la guerra de Indochina y luego los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, también abren su actividad productiva y de comercio a nivel mundial, ¿no? Entonces, todos esos países que comienzan a abrazar esto van generando el mundo globalizado. Lo que decías tú en el año 92, todo el mundo hablaba de la globalización. No había conferencia académica que no hablara de la globalización, lo que ha subsistido hasta hace pocos años, en que han comenzado a aparecer los nacionalismos con medidas proteccionistas en todo el mundo. Pero lo que nadie se imaginó es que el que iba a agarrar la batuta y ser el más radical en esto sean los Estados Unidos con Trump, que han puesto barreras arancelarias que no se veían desde filo 19 o principios del 20, ¿no es cierto? Es una acción que lo que busca con su día de la liberación norteamericana está generando el día de la desglobalización. Los libros de historia van a tener una fecha para decir cuándo comenzó a querer revertirse eso. Y ahora son los partidos comunistas del Asia, ¿no es cierto? El Partido Comunista Chino, el vietnamita, las democracias también de entonces, de Corea del Sur, Japón, los que están tratando de ver cómo se articulan para defenderse de estos castigos de más del 30-40% que han sufrido en su actividad comercial, ¿no? Entonces, este comportamiento que además también ha llevado a replantearse ya no solo el punto de vista económico, su capacidad de poder generar mercado con los Estados Unidos, sino también su protección a través de la OTAN, ¿no? Yo creo que está dando orígenes a una situación muy distinta en la que el Perú va a tener que ubicarse. Ya el Perú se había posicionado en este mundo globalizado de una manera bastante cauta. Tenemos prácticamente un tercio de nuestras exportaciones a China, otro tercio a Europa y otros países y otro a los Estados Unidos. Vale decir, no somos monodependientes de un solo mercado, como le ha pasado a México, que prácticamente toda su actividad de comercio exterior está vinculada a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, hoy tendremos que ver también cómo nos movemos en este mundo en el cual las potencias o los bloques económicos están volviendo a cerrarse sobre sí mismos y van a querer atraer hacia sus respectivos sectores lo que es la presencia de los países como el nuestro, que no son relevantes desde el punto de vista del mercado, ni decisorios desde el punto de vista político, ¿no? Entonces, las cosas van a ser muy interesantes durante esta década. Luis Enrique, ¿cómo crees entonces en el aspecto nacional, ¿no? De repente te pediría que pudieras darnos solamente muy concisamente cuál es el diagnóstico de la democracia en el Perú actual. O sea, ¿qué salud? ¿Es una democracia híbrida? ¿Es una democracia plena? ¿Es una democracia hackeada por poderes fácticos, por economías ilegales? ¿Cuál es tu diagnóstico? De manera muy breve, porque, claro, para ir cerrando este tema del estado de la democracia y pasar a otros temas también de interés institucional.
La democracia en el Perú es una democracia precaria, es una democracia que está sujeta en permanente amenaza, tanto por las voluntades autocráticas de algunos sectores de la población, sectores a veces que bajo un malentendido conservadurismo buscan mantener un control de una serie de actividades de la sociedad, y amenazada también por los poderes económicos, los poderes fácticos que ha mencionado, que quieren tirar de esta democracia hacia su propio interés, ¿no? Es precaria y es joven, porque recuérdese que hemos regresado recién hace 20 y tantos años de una dictadura larga y difícil, como la de Fujimori, ¿no? Entonces, los bloques son tan pequeños en nuestra historia republicana, en los que ha habido un sistema democrático que nunca ha podido madurar. Entonces, una democracia inmadura, precaria y bajo amenaza permanente. Y tenemos un gobierno que es ejemplo de lo que es una democracia de papel, ¿no? Porque en teoría tenemos un ejecutivo que debía haber sido fuerte y cada vez es más débil, ¿no? Un Congreso que debería dedicarse a lo que es la fiscalización y prácticamente lo que hace es querer gobernar y proteger sus propios intereses, y a unos poderes fácticos económicos que aprovechan para querer sacar la legislación que mejor los proteja, ¿no? No importándoles mantener una situación de precariedad institucional mientras la economía vaya bien, como dicen, aunque marche en piloto automático. Entonces, esos peruanos que se sienten democráticos, pero que miden la democracia en función a cómo van las utilidades de las empresas, no se dan cuenta que eso es ilusorio, porque cuando se fractura el sistema democrático, lo que menos hay es estabilidad económica. Y eso puede suceder en cualquier momento en como estamos hoy en día. No porque sea callado las protestas que se dieron al inicio de este régimen de Boluarte, con las matanzas que hubieron pues en las protestas, y que ahora no haya una te reacción parece que igualmente el beligerante de la régimen de población. Boluarte, ujú, ¿no te El parece que el régimen de régimen de Boluarte es un mandato del Congreso o crees que el régimen de Boluarte es una continuación del el periodo constitucional del siglo régimen de XXI? Boluarte es producto de una traición, al igual que el régimen de Vizcarra fue producto de una traición. Un vicepresidente que se colude con el Congreso para la vacancia del presidente, obviamente es un traidor. Y lo mismo que pasó con Vizcarra, ha pasado con Boluarte. Ambos habían dicho que iban a defender su presidente hasta el final y que si caía uno, caían todos y había que adelantar elecciones. Pero no, pues aquí se pretendió primero ajustarle los tornillos a Boluarte en el Congreso. Acuérdense que la primera que tenía varias denuncias, desde los dinámicos del centro, desde el hecho de que no había dejado, no había renunciado a su empleo en la RENIEC y otros más, fueron obviados, porque en un momento dado el que era su abogado entonces, Otárola, después primer ministro, le hizo el favor de amigarlo con el Congreso para que caiga Castillo, al margen de los graves errores y problemas y delitos que ha tenido Castillo en el gobierno. El producto de esa conspiración del Congreso con la vicepresidenta es lo que hace el régimen que tenemos ahora, y sobre todo la negativa de la presidenta Boluarte a convocar elecciones como se le pidió en un inicio, que hubiera un adelanto de elecciones, cosa que el Congreso no quiso y ella inicialmente dijo sí, pero después ya no, y ahora se ha quedado, como dicen, enganchada en su propia trampa, ¿no? Ya no puede salir de ahí y veremos que hasta dónde dura su mandato en función de los intereses de este Congreso, ¿no? Esa precariedad, Luis Enrique, con la que es la palabra que has descrito para definir el actual gobierno, ¿no? De la presidenta Boluarte, ya está arrastrando muchos años de ciertas normalidades, entre comillas, con respecto al régimen de democracia que tenemos en el Perú. Por ejemplo, son gobiernos que no se sostienen con base, se puede decir, gobiernos en el que el presidente no tiene incluso un interés de tener un soporte político de una organización, cualquiera sea su naturaleza política. Entonces creo que también falta un poco de profundizar
cuál es en realidad la nueva regularidad en el Perú en el tema del régimen democrático. Y hay otro tema que desde el gobierno, de este segundo gobierno de Trump, se ha comenzado a ver como, no sé cómo poderlo decir, estamos dentro de la creciente ola de Trump, es que la democracia como forma de bandera de los Estados Unidos ya no es una prioridad. Los derechos humanos, el orden internacional, que justamente justifica, que siempre justificaba la superioridad, entre comillas, política, económica y hegemónica de los Estados Unidos. Entonces, el Perú, de alguna manera, para nosotros, desde el partido, ya que estamos en un proceso electoral ya convocado, en el tema de la democracia, ¿qué crees que el partido, a través de sus candidatos, de sus nuevas, de la nueva participación en los cargos públicos, debe tener con respecto a ciertas reformas, a cierta posición con respecto a esta democracia precaria? ¿Cómo la podemos volver sólida? ¿Cómo la podemos fortalecer? Bueno, en primer lugar, la insatisfacción es parte de la naturaleza humana. Por eso dicen los economistas pues, que las necesidades son ilimitadas, ¿no? Entonces, siempre va a haber demanda de algo más cuando ya uno tiene mucho. Pero lo que ha pasado en los Estados Unidos, como pasaron en todos los países que terminaron bajo las garras del fascismo, es convencer a una nación de que fue grande y ahora es pobre. Y que ahora es pobre porque tiene un enemigo común que causa su pobreza y que puede volver a ser grande si confía en el líder que va a conducirlos a esa nueva grandeza. Y eso es lo que ha hecho Trump. Yo no sé cómo se puede convencer a 350 millones de americanos que están empobrecidos por culpa del mundo, ¿no? Un país que es el más rico, un país que es el que ha puesto las reglas de juego, no se las han impuesto. Ellos no perdieron la guerra. No es la Alemania o el Japón que tuvieron que ver impuestas las condiciones de su derrota, ¿no? Ellos impusieron el nuevo orden mundial, ellos establecieron las reglas, ellos provisionaron de la moneda que iba a ser la Reserva Internacional y controlan todos los flujos de capitales. Ellos son los que definen los parámetros del desarrollo tecnológico en todos los campos, desde la inteligencia artificial, las ciencias cibernéticas, las propias teorías respecto a una serie de aspectos de la ciencia biológica y las ciencias naturales, ¿no es cierto? Pero hoy en día sienten de que son menos y que deben regresar. Yo me imagino que lo que siente el trabajador de esos pueblos o ciudades del medio oeste americano, que alguna vez tuvieron industrias importantes y que ahora ya no las tienen porque se ha desplazado la actividad económica a la costa este y la costa oeste, principalmente por las actividades financieras o de lo que se dicen las empresas de tecnología y de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Deben ser lo mismo que sentían los agricultores del campo en la Inglaterra o en general en la Europa de finales del siglo XVII, cuando veían que poco a poco su campo se iba reduciendo y aumentaba la actividad de los burgos. Y lo mismo que sintieron en el siglo XIX, cuando las grandes industrias y las maquinarias comenzaron a despoblar el campo y llevarse la mano de obra. Entonces siempre uno puede pensar que hay una etapa anterior que era más bonita, cuando el agro era importante en la producción de los países y el agro dejó de serlo y se convirtió en la industria. Hoy en día la industria ya no es lo fundamental en los países, sino es la actividad tecnológica y la financiera, los servicios. El problema es que, como ha dicho recientemente en una entrevista Vance, el vicepresidente de Trump, dice que para desarrollarse ellos mejor y tener menores costos, trasladaron su industria a los países en desarrollo. Pero estos se han avivado, porque ahora que tienen las maquinarias y las industrias, pueden someterlos a ellos al no proveerles de los recursos que son necesarios. Entonces, por seguridad nacional, quieren hacer regresar eso. Un poco la política de la seguridad alimentaria, ahora viene la seguridad industrial, me parece correcto. Creo que quiero decir que el problema no está en cómo se desarrolla el capitalismo, sino que si se cree o no en el desarrollo del capitalismo, que su principal baluarte fueron los Estados Unidos. Entonces, si quieren introducir reformas, que la hagan con honestidad,
planteándolas en los foros internacionales que ellos mismos crearon y que se produzcan los cambios para lograr la seguridad alimentaria, la seguridad industrial y todas las seguridades que requiere cada país sin afectar lo que eran el libre mercado, que es lo que nos vendieron a todos y los cuales nos hemos metido de lleno países como el nuestro, ¿no? Sí. Bueno, definitivamente tenemos un desafío como país y como partido político de buscar fortalecer la democracia. Es parte de nuestro ideario y es un desafío que los mismos, uno de los grandes autores, porque Estados Unidos, a través de los escritos federalistas y la Constitución de 1776, conformó la primera democracia en América, como decía Alex Tocqueville, ¿no? En su momento, reflexionando sobre qué pasaba, ¿no? De una creación propiamente europea a la de Estados Unidos. Pasando a otro tema, y un tema muy importante también, no por ser doméstico, deja de tener relevancia, es cómo tú ves la marcha institucional del partido actualmente. Tenemos por fin se puede decir, una seguridad jurídica, tenemos autoridades reconocidas, elegidas, y estamos ya en pleno, como te digo, proceso electoral ya convocado, ¿no? ¿Cómo ves la marcha institucional? ¿Qué es lo que te trae en tus sentimientos, en tu pensamiento, ¿no? Bueno, siempre es saludable que se haya podido ordenar lo que son los cargos partidarios y que tengamos formalmente una dirigencia, cosa que no sucedía en años pasados. Pero eso no lo es todo, sino sería solamente al habernos cambiado de saco, como quien dice, y ahora ya pues tenemos el saco de la formalidad. El asunto está en qué estamos realizando, qué labor estamos realizando. Yo veo que hay mucha deficiencia en este sentido. El partido sigue en la misma ruta de que no confía de sus propios militantes. Esa es una pesadilla que hemos tenido en el partido. El hecho de que creamos que es necesario siempre traer gente de fuera o buscar gente que no es afiliada para que podamos tener un relativo éxito electoral, olvidándose de que el partido tiene la obligación y primera tarea de defender sus principios y formar a su gente. Y por tanto, lo que queremos como candidato a una alcaldía, como candidato a Congreso, como candidato a la presidencia de la República, son personas que provengan de una cantera. Como decía Belaúnde, el partido es un aula, es una escuela que enseña, cuya única asignatura es el Perú. Entonces, si vamos a renunciar a nuestros candidatos, aquellos que llevan años o décadas en el partido, que han aprendido en las buenas y en las malas, que han demostrado en su perseverancia, honestidad y transparencia de acciones, para aventurarnos con una persona que le puede parecer carismática, que tenga poder económico, que tenga acceso a los medios, estamos muy mal. Y lamentablemente esta dirigencia, por mucho que esté investida de formalidad, está claudicando en lo que es el contenido que debe tener el partido, que es ser una escuela de candidatos para lanzar personas que tengan trayectoria. Ya estamos viendo los nombres que se barajan en casi todo el país, son personas recién traídas, afiliadas hasta el último día de plazo para afiliaciones, para ser candidatos. E incluso en el Congreso siguen habiendo proyectos para querer ampliar estos plazos o permitir más la participación de personas ajenas, ¿no? Y uno dice, no, es que un independiente puro y santo, limpio puede venir. No, los que vienen son gente que ha pasado como Mitimae de partido en partido, ahí, ¿no es cierto?, aprovechándose de cada uno de ellos y que ahora reculan en el partido simplemente porque ven una opción o porque reciben una invitación. Entonces yo creo que ese es el gran problema y es lo que desanima a personas, como en mi caso, ¿no?, de estar interviniendo en procesos electorales que parecen dirigidos hacia intereses externos del partido, ¿no? En ese sentido, siguiendo con el tema interno, tú formas parte de la Comisión de Reforma Estatutaria, ¿no? Se aprobó esa conformación en dos plenarios, en el último pasado se integró nuevos miembros. ¿Tú crees que es necesario una reforma estatutaria
¿En qué sentido? ¿Cuál ha sido el encargo que se le ha dado a esta comisión? ¿Cuáles son los lineamientos? ¿Y cuáles, en todo caso, las reformas que tú, pero de manera muy concisa, Luis Enrique, porque tenemos que tocar otros temas, cuáles son los principales puntos axiales para cambiar, para modernizar el estatuto, ya que formas parte de la comisión de reforma, ¿no? Debo suponer que tú estás de acuerdo con cambiar o modernizar, como quieras llamarlo. En este caso tú podrías explicarnos un poco en qué en qué dirección va esta reforma estatutaria, que tengo entendido que están realizando audiencias con los militantes, recogiendo sugerencias, pero y el planeamiento, los encargos, porque el plenario lo ha encargado, el presidente del partido que dirigió el plenario. ¿Cuál es tu diagnóstico y cuál es la situación actual de este proceso de reforma estatutaria? Bueno, en primer lugar hay que separar lo que mucha gente cree que requiere reforma estatutaria y que realmente no se debe a deficiencias normativas, sino se debe a mala praxis de algunos dirigentes, ¿no? Entonces, no todo lo va a solucionar la norma. O sea, el estatuto no puede estar contemplando cada supuesto y poniéndole candado a cada mala acción que pueda querer emprender algún dirigente, ¿no? Entonces, eso no se va a realizar. El encargo ha sido reformar el estatuto, cosa que no significa hacer un nuevo estatuto. Y a mí me parece que no hay ni el tiempo ni es el momento para sacar del pañuelo un nuevo estatuto, ¿no? Hay aspectos que se deben corregir, hay estructuras que deben ser modernizadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de los procesos disciplinarios, ¿no? Y la definición de las faltas que deben estar por ley en el estatuto. Hay que ajustar algunas definiciones para ver que no estén cayendo en vacío algunas conductas reprochables. Y luego agilizar el procedimiento disciplinario, porque hoy en día hay demasiada formalización, el haber obligado a que solo el secretario de disciplina puede denunciar y que uno, como cualquier ciudadano, presenta su denuncia ante el secretario de disciplina, porque el secretario de disciplina lo archiva, porque es un dirigente más del comité ejecutivo y puede estar amarrado con la dirigencia o tener sus propios intereses, es algo que no es lógico. Uno debería tener otro canal para acceder a los tribunales de disciplina y también poder apelar en caso que se rechacen, porque yo diría que no dependa del secretario general, que no dependa de... Sí, el tema es ese, ¿no es cierto? Que ha habido muchas veces la instrumentalización del procedimiento disciplinario como una forma de controlar desde la dirigencia del secretario general, ¿no es cierto? Proteger a los suyos y atacar a los adversarios. Eso tenemos que ayudar a limpiarlo, ¿no? Luego otro tema es la parte de las finanzas. Hay aspectos de las finanzas del partido que deben ser aclarados, sobre todo ahora que tenemos fondos públicos y fondos privados, el tratamiento distinto que puede tener unos y otros, pero la necesidad de que se formulen los presupuestos, se aprueben por el plenario, se rindan las cuentas, ¿no es cierto?, se aprueben los balances, ¿no?, y de alguna manera se determine también que la autorización del gasto no puede estar a la sola voluntad del secretario general. Hoy en día se desarrollan actividades que son financiadas por el secretario, contrataciones de personal que son realizadas por el secretario y no parten de una autorización de gasto en un presupuesto. El Comité de Finanzas del Estatuto establece que debe elaborar un presupuesto que es aprobado, ¿no es cierto? Entonces, ese presupuesto es que debe decir cuántos puestos de trabajo va a necesitar el partido ese año, cuáles son sus remuneraciones, qué actividades se van a realizar, qué inmuebles o qué bienes se van a alquilar, ¿no es cierto? Y establecer las partidas respectivas. Hoy en día, la discrecionalidad con la que actúa el secretario general a sola firma es demasiado amplia. Yo creo que eso debe ser democratizado de alguna manera. Pero por lo demás, el estatuto establece una estructura que tampoco es tan arcaica como la creen algunos, ¿no? Es una estructura que ha sido aprobada del año 2009, la última, ¿no? Entonces tampoco viene de ser muy anquilosada ni muy difícil de actuar, ¿no? Lo que sí pienso yo, a diferencia de otros, es que en lugar de aumentar los cargos directivos, hay que reducirlos, porque siguen creando cargos con nombres rimbombantes. Y el problema es tener una dirigencia que en comité ejecutivo no sean más de 12,
o 14 personas para que haya capacidad de reunirlos fácilmente y no dificultar el quórum. Lo mismo en los distritos, que sean números manejables de dirigentes y que no estén amarrados a cargos que a veces no tienen un contenido que desarrollar, ¿no? Así que eso es, por lo Y menos, Felipe, como tú, yo lo por he visto, ejemplo, con hasta el ahora tema del no se comité ha... político, este órgano colegiado, El comité político está te decía, definido disculpa que te como... interrumpa, sobre el comité político, ¿tú consideras que se podría reformar o te parece que está bien la forma, o sea, que todos los exsecretarios, prácticamente es un asiento vitalicio, ¿no? ¿O consideras que el comité político debería ser un órgano de consulta y que también el comité político represente áreas de la intervención política, no solamente hacia adentro, sino hacia afuera, ¿no? Con respecto a esta especie de consejo de sabios, de personas institucionales, pero yo en mi modesto punto de vista he visto que el comité político en la última década ha tenido muy poca incidencia cuando ha habido un vacío en los cargos directivos, o sea, no ha conducido de alguna manera esta ausencia que hubo de presidente, de secretarios, ¿no? No sé, te digo, o te parece que la constitución que está en el estatuto simplemente es una fórmula adecuada, solamente que no hay las personas idóneas. El comité político no ha tenido una función como la que se ha querido, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho algunos desde dentro del comité político, porque estaba dividido. Aparecían 5 por un lado, 3 por el otro, 3 por un lado, 5 por el otro, porque no había consenso en el comité político. Y el comité político siempre funcionó en base a consensos, como un organismo de consulta del jefe del partido en su momento y después del presidente del partido, ¿no? Entonces, un organismo de consulta busca un consenso para que el presidente determine lo que se va a hacer y salga el pronunciamiento, para que no lleve solo la firma el presidente o en su momento del jefe y fundador. Belaúnde no firmaba los comunicados, Fernando Belaúnde, jefe y fundador de Acción Popular, sino se podía comité político. Entonces, era un colegiado que lo que era un mecanismo de reflexión de la más alta autoridad del partido. Eso nunca se entendió cuando dejó Belaúnde la jefatura, cuando entró la presidencia de Víctor Paniagua y después de Víctor Andrés, ¿no es cierto? Y ha estado funcionando creyéndose que es un organismo que debe fijar una línea política per se, por sí mismo. Y eso no funciona así. Es un organismo dependiente de un presidente, ¿no?, del partido que es el que lo convoca. Se habían barajado otras formas. Yo cuando hablé con Belaúnde de que él dejaba la jefatura, le dije, entonces desaparece el comité político. Y me dijo, puede ser, porque este ha sido mi comité político, es como yo he trabajado. Habrá que consultarle a Paniagua como presidente cómo quiere el comité político. De repente a él no le interesa tener a todos los exsecretarios en el comité político, sino tener a unos exministros, a unos expresidentes de Cámara, ¿no es cierto?, porque no necesariamente los exsecretarios han tenido la función pública que puede ser útil en otros consejos. Entonces, cada presidente Claro, llamaría porque al es político, lo importante propone. tener esa mirada hacia afuera. Entonces, Sí, pero sí, eso sí. quedó Tiene ahí, que haber esa Paniagua no mirada. hizo el cambio, Víctor Andrés tampoco hizo el cambio, Mesías tampoco lo hizo, entonces no hay ninguna propuesta del presidente de querer cambiar su comité político. Ahora, lo del cargo Bueno, vitalicio. El esperamos, cargo vitalicio. esperamos tu aporte pues, en la comisión sobre ese tema que de repente le puede dar algún dinamismo, ¿no?, al partido. Mi primer altercado que tuve con los exsecretarios generales del partido fue cuando en el año, era el año 2001, que Belaúnde pidió esto de que ya él podía no tener comité político. Yo hice mi reforma creando la presidencia y eliminando el comité político. Y entonces protestaron, dijeron que yo quiero eliminar el comité político. Entonces yo nunca he sido un partidario del comité político, he participado en él porque tiene una función. Algunos han querido dar más función de la que tiene, otros han querido menospreciar la función que tiene, ¿no? Ahora, los cargos vitalicios, porque obviamente un comité político que tenga la mayoría de gente vitalicia es un absurdo, ¿no?
pero los cargos vitalicios sí deben existir y lo existen en casi todas las instituciones democráticas. ¿En qué cargos? ¿En qué otros cargos debería estar para puntualizar? En el plenario tienen asiento los exsecretarios, los expresidentes de Cámara, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que se busca es darle a un órgano que es deliberativo, el máximo órgano, ¿no es cierto?, esa capacidad de reflexión con gente que ha tenido visiones del pasado y hay una continuidad, si no aparece pues digamos una nueva horneada de gente muy entusiasma, muy prometedora de cambios y te lleva al partido a una cosa que no tiene nada que ver con sus raíces históricas. Entonces la necesidad de tener a los past president, como lo hay en las instituciones, en las cámaras de comercio, en las asociaciones, ¿no es cierto?, es importante porque le da esa secuencia histórica, ¿no? Entonces yo sí soy partidario de que se mantengan estos cargos en organismos como lo que es el plenario. No creo que el comité político sea ni relevante ni importante más allá de un órgano de consejo de la presidencia del partido. No hay más que eso. Y cada persona busca los consejeros que quiere. Algunos querían que el comité político se quedara como estaba. Le voy a repetir lo que dijo un secretario general cuando dije, Belaúnde no le interesa el comité político, pero es necesario, me dijo, porque sale de presidente cualquier persona y el comité político, que somos los exsecretarios, lo controlamos. No, yo no creo que sea función del comité político. El comité político no es un corsé del presidente, por muy alucinado que sea. Para eso estaremos en un plenario en el cual uno hablará y quejará y hará lo que sea necesario, ¿no? Pero el comité político es un órgano consultor y ayuda mucho, porque los comunicados unipersonales se ven mal, pues. O sea, el presidente del partido... Debería ayudar mucho. El secretario se pronuncia, no, el Comité Político de Acción Popular, ¿no le parece? Hasta por cosas, como dicen, de marketing, ¿no? Pero no es que el organismo decida contra la voluntad del secretario general, contra la voluntad del... de la unidad. Un reflejo de la Así unidad en la dirección política. Así es, y se aprueba por consenso. Ya pasando a la acción, Luis Enrique. ¿Ah? Pasemos a la acción, Luis Enrique. Pasemos a la acción como Acción Popular. Así es, pues, pasemos a la acción. ¿Qué vas a hacer este 2026? ¿Vas a postular algún encargo que el partido te haga de un cargo de elección popular? ¿Vas a participar en las internas para las dirigenciales? ¿En qué área te vamos a ver en acción, ¿no?, en nuestro glorioso partido? Yo he hecho campaña las últimas veces para llegar a la alcaldía de Lima, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo fui candidato a la alcaldía de Lima en 98 y me quedé con ese gusto después de haber sido 6 años regidor. Recientemente tuve oportunidad de estar en el directorio de Invermed, por gentileza de Miguel Romero, que me llamó en los 6 meses que le quedaron de gestión. Pero ¿qué es lo que pasa? Postulo yo a la alcaldía de Lima y aparece un candidato de fuera, Muñoz. Compitió y me movieron cielo y tierra y apalancaron todo, salió nominado, no llevaron a nadie de mi lista, en la lista que fue, y ahora ¿qué pasó, Muñoz? Fuera del partido. No tenemos exalcaldes de Lima nosotros. Después me postulo nuevamente. ¿Vas a postular? Me postulo nuevamente y ponen a Cuellar de candidato y al final no nos inscriben a nadie. Y yo estaba compitiendo contra Cuellar, de Cuellar que tampoco está ya en el partido. Ahora, me dicen que comenzaba a trabajar. Hay el Congreso, no solamente la Municipalidad de Lima, el alcalde. Estoy diciendo lo que me preguntan qué voy a hacer yo, lo que me gusta a mí, ¿no es cierto? A mí no me gusta ser un congresista más en un montón de gente que no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Me gustaría ser alcalde. ¿Pero no tienes una vena parlamentaria o eres un hombre más de gestión? Bueno, yo soy más de gestión. Prefiero ver acciones concretas a estar en debates largos. Y eso que he sido regidor 6 años, he estado en largos debates, así que los conozco. Pero debido... Ahora tiene la dirigencia la idea peregrina, a mi juicio, de que el candidato a la alcaldía va a ser nuestro amigo Tejada, ¿no es cierto? Entonces me queda a mí competir contra Tejada. O, como me dicen, Luis Enrique anda al Senado, ¿no es cierto?
anda al Senado, no sé qué tanto Terminamos. gusto cree que uno vaya al Senado, ¿no? Pero no es lo que Bueno, yo me pero ahora el imagino. Senado, Luis Enrique, el Senado no se puede disolver. El Congreso ha modificado la última modificación del año pasado ha sido de 54 artículos. Sí, Tenemos un sí. super Senado y tenemos un super Congreso, al menos hasta que si hay otra reforma. Entonces no vas a ser tan, a ver, vamos a ponerlo en coloquial, ya no va a ser solamente un tema de parlanchines. Sí, le han dado al Senado una serie de funciones El respecto Senado va a a partir ratificar altos funcionarios del Estado. Sí lo de la conozco, lo coyuntura sé. actual. Pero hay que ver las calidades personales de los que van a integrar ese órgano. Tú dices, no se puede disolver y de repente lo que tienes ahí es algo que debería ser disuelto, ¿no? Entonces hay que ver las calidades que van a permitir llegar gentes No, a no, ese nivel. yo te pongo el Estado actual. El Estado Entonces, actual, ahí está escrita y está publicado. No me estoy Entonces, refiriendo a un deseo. Es ahí. es algo para resumir, te digo, a mí no me entusiasma la idea de ser parlamentario, ¿no? No niego de que puede ser importante y si el partido me necesita eventualmente pueda hacerlo, ¿no es cierto? Lo que yo he tenido en carrera política las últimas veces ha sido la alcaldía de Lima, ¿no es cierto? Y todavía estoy en la idea de que puede ser, ¿no? Entonces, dejemos que avancen los meses, con tal tenemos todavía un tiempo para esto, yo pienso que las cosas van a estar mucho más claras a mediados de año para saber qué es lo que se va a hacer el partido y además qué posibilidades va a tener el partido y cómo va a participar el partido, porque hasta ahora hay mucha incertidumbre al respecto, ¿no? Así que no nos Sí. Bueno, apresuremos, Salvador. no nos hacemos, pero bueno, siempre a veces los proyectos son eso, son planes para el futuro inmediato y a veces se tienen que proyectar. Eh, Te resumo. Si me dicen en el, qué quieres trabajar ahorita, en la propuesta municipal del partido. Eso me gustaría. Darle Excelente, oportunidad al excelente. partido de Luis tener una propuesta Enrique, municipal, ¿no? Más que en estar yéndome para a finalizar, un Senado, a un Congreso. para finalizar, bueno, finalizar esta conversación, este podcast, que espero haya sido de tu agrado, vamos a hacer una serie de preguntas ping-pong. Yo te doy un nombre, una frase corta y tú me dices lo que se te viene a la mente inmediatamente. El Perú como doctrina. La ideología de Acción Popular. Fernando Belaúnde Terry. Un gran líder y amor del Perú. Uh -huh. 2026. Un reto. Julio Chávez. El presidente del partido. La oración de Chincheros. El poema más hermoso del antiguo, de la historia del Perú, ¿no? Uh -huh. Y Acción Popular. Un camino que todos debemos seguir para hacer que el país sea cada vez más grande. Gracias, Luis Enrique. Espero que hemos estado ambos a la altura, sobre todo yo que estoy inaugurándome en este tema de las plataformas streaming. Vamos a seguir, creo que este programa y tu persona necesita una segunda vuelta, ya que estamos en plena proceso, en plena campaña electoral ya convocada. Y bueno, sí, como dice nuestro lema, hay que seguir adelante. Siempre a tu disposición, Luis Enrique. Perfecto, yo te agradezco esta entrevista y esta oportunidad de dirigirme a los militantes del partido a través de la plataforma que han establecido ustedes. A mí siempre me gustó más el trato directo, ¿no es cierto? Estar frente a una pantalla es algo que hemos tenido todos que aprender desde la pandemia, ¿no? Pero de todas maneras es muy útil porque facilita enormemente el contacto con nuestra militancia en momentos en que a veces es difícil moverse por la ciudad
y más aún por el país, ¿no? Así que nuevamente gracias, un abrazo, Salvador, y mi agradecimiento también a Ernesto por esta invitación. No, encantado. Bueno, estimados audientes, nuestro programa inaugural de Corre Podcast, hemos llegado a la parte final. No sin antes quiero recalcarles de que cualquier tipo de información de carácter institucional que tengamos para el partido, autoridades, militantes, pueden compartirnos su información, que a partir de la segunda edición vamos a tener un pequeño bloque sobre la información relevante de la marcha oficial institucional del partido, ¿no? Tienen la plataforma de Acción Popular TV, está en todas las redes sociales ya, entren a Twitter, a Instagram, a Facebook y escríbanos, ¿no? A Acción Popular TV, que gustosos vamos previa evaluación, obviamente, porque tienen que ser cosas efectivamente que contribuyan al fortalecimiento del partido, tanto de sus militantes como de sus instituciones. Asimismo, dar desde acá nuestro saludo, ¿no?, a todos los militantes que periódicamente nos van a visitar, que van a interactuar con este programa y que estamos también abiertos a todo tipo de sugerencias. Somos un partido democrático, nacionalista y revolucionario, pero nuestra democracia es, como decía Belaúnde, es la idea nativa de la democracia y de la justicia social nació en el Perú y nacieron de los peruanos que forjaron grandes civilizaciones. No quiero dejar de mencionar que este esfuerzo se hace dentro del marco institucional del Comité Ejecutivo Distrital del Agustino, que Ernesto Colqui lo dirige desde la Secretaría, y yo, Salvador Poma, desde el modesto cargo de vicesecretario de Capacitación y Bienestar, ¿no? Siempre tratando de cumplir nuestros sagrados deberes del partido, y nos veremos hasta otra oportunidad. Adelante. Yo no estaré tal vez aquí, pero siéntanme presente, porque el día que físicamente no pueda subir estas gradas ni hablar desde este estrado, tengan ustedes por seguro, si cumplen sus deberes partidarios y patrióticos, si luchan por la permanente implantación de la democracia, estarán recibiendo desde el más allá el eco de mi voz fraternal y aprobatoria.